la visión o desde la construcción de los derechos de las mujeres y justamente partiendo desde esta idea de qué es el género. El género se define como el conjunto de contenidos socioculturales que dan las características biológicas que diferencian a hombres y mujeres, establecimiento, comportamientos, actitudes y sentimientos de lo masculino y lo femenino, entendido que lo que las construcciones del género, ¿sí? De lo que se entiende como masculino y femenino en nuestra sociedad, depende siempre del momento histórico y depende siempre del espacio geográfico en donde se desarrolla esa cultura. Por lo mismo, no es igual ser hombre o ser mujer en este momento que en otros momentos históricos pasados. No teníamos los mismos roles, las mismas exigencias, las mismas actitudes, o si nos ponemos o nos comparamos con con otras partes del mundo. No es lo mismo ser un hombre y una mujer indígenas, andinos, a ser indígenas de la Amazonía, o a ser árabes, a ser hindúes, a ser noruegos, noruegas, argentinos, africanos. Los roles, los comportamientos, lo que la sociedad exige a los hombres y a las mujeres depende de la construcción histórica que se da justamente a la idea de ser hombre y de ser mujer en los diferentes momentos, en los diferentes momentos históricos y en los diferentes momentos culturales y geográficos. Así el término género se utiliza en oposición al término sexo muchas veces, pero el término sexo, cuando hablamos del término sexo, hace referencia a las experiencias biológicas, es decir, al sexo biológico de las personas. ¿Cuál es el sexo biológico? El pene, la vagina, todo el aparato reproductor y todas las glándulas y las hormonas que definen el sexo biológico entre hombres y mujeres. Pero en la siguiente clase ya vamos a ver que no solo hay hombres y mujeres, sino que también hay otras personas que biológicamente también no se encuentran dentro de las dos categorías del binario que la sociedad nos ha hecho pensar que debemos pertenecer. Y el género describe las características socialmente construidas. El sexo, reitero, es la categoría biológica, ¿sí? Cuando hacemos referencia a las diferencias biológicas entre los cuerpos de los seres humanos. Y la categoría género son las diferencias socialmente construidas en esos cuerpos. Es decir, al cuerpo de la mujer se le construyeron unas características que se lo denomina lo femenino, y al hombre, el sexo biológico hombre, se le construyeron unas características sociales alrededor de ese cuerpo sexuado. Ahora, el grupo número A, ¿qué nos puede contar muy brevemente respecto a esas 5 ideas que tenían que desarrollar respecto a esta idea del género? Ya, profe, ya le digo las ideas. Me salió muy mal. Ya, la primera idea es que lo que la sociedad considera un comportamiento propio del hombre o de la mujer influye en la idea que ellos mismos tienen de lo que debe ser masculino y femenino, y de lo cual es la actitud que corresponde a cada género, a pesar de las diferencias de edad, clase, raza o sexualidad, y estas expectativas y estas ideas cambian de un lugar y un tiempo a otro. La segunda es que cada vez es mayor el reconocimiento de la diversidad y la pluralidad de las experiencias sociales. Estas se reproducen continuamente a la tendencia a pesar de una forma distinta de feminidad para las mujeres y otras de masculinidad para los hombres. Las relaciones de género son relaciones desiguales de poder, y este concepto se empezó a desconstruir a finales de los 70,
teniendo como punto de partida la crítica al feminismo centrado en la mujer blanca que excluía a la mujer negra, las lesbianas y las trans. Es entonces cuando aparecen nuevos conceptos feministas con visión inclusiva en varios aspectos como la raza. Después la crítica al concepto de género y cómo éste se arraiga a la sociedad bajo las acciones y discursos cotidianos, posibilitando ver más allá y denunciar la desigualdad en las relaciones de género. Cuarto, el patriarcado ha tenido una enorme importancia por su utilidad para vincular el género a la clase y para construir una teoría sobre las razones de la opresión femenina. Por otro lado, el término patriarcado se transforma en régimen de género, formando también por los 6 grupos de relaciones. Consecuentemente, la negociación entre los géneros denomina una sociedad que se caracteriza por un régimen de género dominante o hegemónico, que se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo. Y la última es que las feministas contemporáneas han dedicado sus mayores esfuerzos a desmentir las aparentes inmutables diferencias basadas en el hecho biológico, a minar el pensamiento basado en la diferencia absoluta entre el hombre y la mujer y a demostrar que la supuesta inferioridad femenina en materia de agilidad mental y fuerza física no corresponde al fenómeno natural. Perfecto, muchas gracias. Entonces, eso nos ayuda a complementar justamente estas ideas respecto a las diferencias en los términos de sexo y género, sobre todo dándole más fuerza a lo que se inscribe en el tema género, respecto a la construcción social y esta construcción social que va a estar asentada en un sistema de control hegemónico que se lo denomina el patriarcado. Y justamente, ¿por qué existe la discriminación basada en género? Es porque existe un sistema de opresión, discriminación y exclusión que se ha materializado en todos los ámbitos de la vida social y perpetúa las desigualdades entre hombres y mujeres, que se lo denomina el patriarcado. Este sistema patriarcal se instala en nuestras sociedades desde casi el momento donde los seres humanos se convierten en sedentarios, cuando descubren la agricultura. Y cuando descubren la agricultura y el hecho de poder acaparar riqueza, se hace la división sexual del trabajo, donde las mujeres asumen tareas de cuidado, los hombres asumen tareas de caza y de protección, y así se comienza a configurar una lógica de propiedad de los cuerpos de las mujeres y de propiedad y de obligación a las tareas de cuidado. Cuando antes del sedentarismo, cuando éramos seminómadas y nómadas, pues las funciones de las mujeres o las características o los roles de género de las mujeres no eran las mismas, eran distintas. Es por eso que también otra forma de afianzar este sistema patriarcal fue el sistema del capital. Justamente antes de que existiera el liberalismo y los estados-nación, en el contexto histórico podemos ver que existieron mujeres lideresas en el mundo, en la Edad Media, sobre todo. La reina Isabel I la católica, la reina la gloriana del Reino Unido, la princesa Pacha Duchisela Shiri, 16 del Reino de Quito, que tenían figuras políticas y figuras de protagonismo histórico en sus determinados pueblos. Pero ¿qué pasó? El sistema patriarcal, cuando se afianza con ilustración y el liberalismo, cuando eh, en Francia se toma la Bastilla, que ya vimos de eso, cuando hicimos la crítica feminista a los derechos humanos, se excluyó a las mujeres, se excluyó a las mujeres de ser parte del Estado-Nación, de la división de poderes, de la conformación de república que conocemos ahora. Se mantuvo a las mujeres en el espacio de los cuidados. Entonces, el capitalismo, el sedentarismo, el liberalismo y la ilustración son mecanismos mediante los cuales se ha asentado el sistema patriarcal.
El patriarcado, ¿cómo se difunde? ¿Cómo se distribuye? El patriarcado se difunde y se distribuye a través de discursos, a través de lenguajes, de prácticas y son formas de circulación del poder. Justamente cuando asumimos estos discursos y estos lenguajes donde el hombre y lo masculino es lo mejor, es lo positivo, es lo que el cuerpo que va por encima de las mujeres, pues justamente es cuando le estamos dando mayor fuerza y estamos reproduciendo los valores patriarcales, cuando asumimos que todo lo masculino es más fuerte, es más loable, es más poderoso y todo lo femenino que corresponde a la mujer es más débil. Todo eso es la conformación de el sistema patriarcal y justamente lo que hacen los movimientos feministas es identificar esto, que estos valores no son naturales de la humanidad, sino han sido construidos socialmente dentro de un marco de dominación. Y lo que buscan los feminismos justamente es desapegarse o luchar contra estas lógicas patriarcales que em, legitiman estas formas de dominación. En ese marco quisiera pedirle justamente que nos puedan abrir a hablar de esas 5 ideas al grupo número E, sobre feminismo para principiantes. ¿Qué nos dice la autora sobre los feminismos y las horas del feminismo? Grupo E. Ya, profe. ¿Sí me escucha, profe? Sí, ¿Sí me escucha, profe? sí, te escucho. Ya. Bueno, como ideas principales, dentro del texto nos mencionaba que existieron 3 olas del movimiento feminismo. En la primera ola, obviamente, estuvieron las precursoras de los movimientos feministas. Una de ellos era Olimpia de Gouges. Ella escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Esta lastimosamente fue guillotinada, al igual que, bueno, no al igual, pero también fue martirizada a la inglesa Mary Wollstonecraft, quien escribió la vinculación de los derechos de la mujer. En esta primera ola, junto a estas mujeres, también hubieron más mujeres activas en todos los campos. Ellas crearon los salones literarios y políticos donde se gestaba buena parte de la cultura y de la política de ese momento. Otra de las formas que estas mujeres en la primera ola daban a conocer sus quejas eran los cuadernos de quejas, donde ellas hacían oír sus voces por escrito. Entre lo que estas mujeres buscaban en esta primera ola era fundamentalmente el derecho a la educación, el derecho al trabajo, derechos matrimoniales y respecto a los hijos y el derecho al voto. En la segunda ola de los movimientos feministas, después de grandes movilizaciones y luchas, por fin el 28 de mayo de 1917 fue aprobada la ley del sufragio femenino, esto con 364 votos a favor y 22 en contra. De todas formas, las mujeres inglesas tuvieron que esperar aún otros 10 años más eh, a que las condiciones para su derecho al voto fueran idénticas a las de los varones, ya que la primera vez se decía que podían votar mujeres mayores a 30 años y después, 10 años después, logran aprobar que las mujeres de 21 años en adelante puedan votar, que era lo mismo para los varones. Asimismo, en esta segunda ola, las feministas de esta época reivindicaron el derecho al libre acceso eh, a los estudios, también a todas las profesiones, también reivindicaban los derechos civiles, a compartir la patria potestad de los hijos y administrar sus propios bienes. Ellas lo que hacían en esta ola denunciaban que sus esposos fueran los administradores de los bienes conyugales, porque inclusive los esposos administraban lo que las mujeres ganaban si ellas trabajaban. Y por último, en la tercera ola,
El feminismo radical se desarrolló entre 1967 y 1975. Las radicales consiguieron la famosa revolución de las mujeres del siglo XX. El feminismo radical tuvo dos obras fundamentales. La primera era La política sexual de Kate Millett, publicada en 1969, y la otra es La dialéctica del sexo de Sulamit mm, Firestone. Dentro de esta tercera ola existieron más corrientes del feminismo. Uno de ellos es el ecofeminismo. En este movimiento se unen tres, que es el feminista, lo ecológico y de la espiritualidad femenina. Dentro del ecofeminismo hay varias corrientes. Lo característico es su capacidad de construcción y no solo de defensa ante el arrollador desarrollo sexista. También tenemos la corriente del cyberfeminismo como medio de comunicación alternativo principalmente. Se elaboraba informaciones propias, permite distribuir información de forma masiva e inmediata, se debaten propuestas o nuevos planteamientos, conecta a los movimientos, al movimiento mundial de feministas y es posible acceder a través de la red de textos, biografías y documentos. La red es el instrumento perfecto para organizar campañas. En la tercera ola, el Internet se está proponiendo nuevas formas de creatividad feminista que por añadidura son fácilmente compatibles. El cyberfeminismo tiene tres ramas desarrollándose con fuerza: la creación, la información alternativa y el activismo social. Eso como ideas principales, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, aquí lo que podemos ver justamente es cómo el movimiento feminista es un movimiento social, político, incluso académico, que su propósito es buscar y defender la igualdad entre hombres y mujeres y tomar conciencia sobre la opresión que se desarrolla o que impone el sistema patriarcal para generar esta lógica de opresión y explotación a las mujeres y a lo que se entiende femenino. Y, y los feminismos lo que buscan justamente es la igualdad y la liberación. No es, el feminismo jamás va a ser lo contrario al machismo, porque el machismo es el mecanismo de imposición violenta del sistema patriarcal. Y el feminismo no es un mecanismo violento de imposición ideológica, es un mecanismo político, social, académico de equiparación de poder, de igualdad, justamente que identifica y critica los efectos de un sistema patriarcal que controla los cuerpos de los hombres y de las mujeres, generando estas lógicas de dominación. Como ya nos hablaban antes, como ya nos hablaba Adonis, justamente los feminismos parten su primera ola en el siglo XVIII con Mary Wollstonecraft, Olimpia de Gouges, pero se van desarrollando y justamente las feministas hablan que aproximadamente hay 4 olas del feminismo de reivindicaciones. Y ustedes vieron eso en los videos. Y justamente y no hablamos del feminismo en singular, ya, sino en feminismos en plural, porque existen varios movimientos feministas y varias corrientes de los feminismos que luchan por diferentes ámbitos y diferentes formas en las cuales las mujeres viven sus realidades a través de sus diversas identidades, porque muchas veces no son las mismas necesidades que tienen las mujeres blancas, a las mujeres negras, las mujeres trans, las mujeres lesbianas, etcétera. Mucho de lo que nos decía Diana al principio en la primera lectura. Justamente, y este es importante tomar o hablar y reflexionar de los movimientos feministas en esta clase de género, porque socialmente existe mucha
desinformación y mucho prejuicio respecto a la palabra feminista. Como los feminismos están en contra de un sistema social hegemónico denominado patriarcado, el patriarcado se defiende para mantener su poder y su hegemonía y perpetuar el ejercicio de dominación, pues denigrando al movimiento feminista, los movimientos feministas. Y se han creado este tipo de términos como embrismo o feminazi, que justamente tratan de desvirtuar las lógicas de lucha de los movimientos feministas, desvirtuar las luchas y reivindicaciones de las mujeres y sus derechos. Por lo que hablar de embrismo y feminazi justamente no es académicamente correcto si hemos visto y desarrollado las lógicas, el origen de los movimientos feministas, qué son y para qué sirven y por qué existen. Y además esto nos va a servir también para generar estas lógicas de debate con las personas que están mal informadas. Porque feminazi y embrismo son prejuicios. Prejuicios, como vimos en la clase pasada, que son construidos a través del sistema patriarcal, que es el sistema hegemónico de poder, que da esta lógica, esta carga valorativa negativa a lo construido desde los feminismos para que la sociedad discrimine, excluya a las mujeres y a la lucha feminista. Entonces, es súper importante que podamos entender la importancia de los feminismos y cómo los feminismos nos ayudan tanto a hombres y mujeres a la búsqueda y a la lucha por la igualdad. ¿Por qué el sexo de las personas se convierte en criterio político de degradación cultural, exclusión y política de desigualdad económica? Y es lo que comenzamos a ver desde la parte anterior, desde los prejuicios y estereotipos de género. La construcción y fijación de estereotipos culturales y la estereotipación de género es la construcción social y cultural del hombre y de la mujer en razón de sus diferencias físicas, sexuales y sociales. Es la preconcepción de la identidad de las personas en función de estas categorías. Y los estereotipos de género resultan problemáticas cuando ignoran las necesidades, deseos y características de los individuos, obstaculizando derechos, libertades y el ejercicio de sus derechos. Los estereotipos justamente le imponen a las personas cómo deben ser. ¿Sí? Deben ser de determinada manera, tienen que comportarse de determinado estilo, es lo que la sociedad pretende de los hombres y de las mujeres. Pero estos estereotipos justamente lo que van a hacer es romper estas necesidades individuales de expresión o de deseo de ser, que muchas veces no son dentro del patrón del estereotipo de género impuesto por el sistema patriarcal. Y bajo esas lógicas de los estereotipos del sistema patriarcal, uno de los principales estereotipos más dañinos es el de la masculinidad hegemónica. La masculinidad hegemónica es esa masculinidad que pretende que los hombres seamos los dominadores naturales, que los hombres a través de la fuerza y la dominación controlemos todo. Nuestras familias, nuestros lugares de trabajo, las conversaciones, los espacios, y cuando no tenemos el control, pues lo tomemos el control por la fuerza. La masculinidad hegemónica lo que genera es el valor machista, un valor negativo del machismo. Porque cuando nos construimos bajo esta masculinidad hegemónica machista, los hombres reprimimos nuestros sentimientos. Porque siempre nos crían con esa lógica de no parecernos a las mujeres, no mostrar debilidad,
no mostrar fragilidad. Los hombres siempre debemos ser proveedores natos, impositivos, controladores. Tenemos que siempre ser heterosexuales, pertenecer al grupo étnico-cultural dominante y al grupo religioso dominante en nuestro lugar y espacio geográfico, y reproducimos las actitudes del pater familias del derecho romano, es decir, dominar a la esposa, dominar a los hijos y dominar todo el sistema familiar a partir de la figura masculina. ¿Sí? Bajo estos preceptos y estos estereotipos, los grupos H y G, ¿qué nos pueden hablar? Grupo G y Grupo H sobre los estereotipos de género y sobre las masculinidades. Esas 5 ideas, Grupo G y Grupo H. Primero, Grupo G. No hay nadie del Grupo G. Grupo H. No, sí, profe, sí estamos del grupo G. Ahorita le digo. Profe, Ya. En las 5 ideas principales que tenemos, como principal, que tenemos que a la masculinidad se le concibe en el contexto del patriarcado, por las implicaciones que tiene sobre la vida privada pública de hombres y mujeres, pues la identidad masculina se caracteriza por la reafirmación permanente de su poder y la democracia de los límites de masculinidad. Como segunda idea, que la masculinidad es una construcción social y que los hombres no nacen sino se hacen. Se va variando sus manifestaciones concretas según los cánones de la cultura y el momento, pues la sociedad fomenta comportamientos y reprime otros, transmitiendo convicciones sobre lo que significa ser hombre. En cada sociedad y en cada cultura se establece cuáles son los parámetros que definen el honor, la virilidad y el reconocimiento público de un verdadero hombre, tomando en cuenta las diferencias que existen entre sexo, identidad sexual, identidad de género, orientación sexual y prácticas sexuales. Tomamos una cita de Michael Kimmel, el cual denomina a la masculinidad hegemónica o dominante. Y esta es la propia tradicionalidad, tradicional conceptualización del patriarcado que se implanta entre los hombres y las mujeres, que se busca perpetuar en sus preceptos y con ello perpetuar también otras bases del modelo de vida que está idealizado en la sociedad. Y como último, pues en el panorama observado en las situaciones sociales extremas como desastres, jubilación y desempleo, migraciones forzadas, nos muestran a los hombres como, dentro de serios problemas. Y entre ellos se torna mucho más violento con los demás y hasta consigo mismos, es decir, desde el punto de vista de la masculinidad. Muchas gracias. Vamos con alguien del Grupo H, por favor. Si hay alguien del Grupo H. Bueno, si no hay nadie del Grupo H, por favor, entonces pasemos a el grupo, ¿dónde está? El grupo C, sobre los estereotipos de género. Buenos días, Lice. Y ya. A ver, ¿cómo nombrar la estereotipación de género? Y ya, la primera idea es que se llegó a la conclusión es que la posibilidad de nombrar algo es una herramienta importante para revelar el daño que de otro modo estaba oculto, explicar su implicación e identificarlo como una preocupación, denuncia o posible violación de derechos humanos.
Esta idea, según el texto, dice que la violencia dirigida contra la mujer durante mucho tiempo se consideró una violación a los derechos humanos y que fue en 1979 cuando se la reconoció como un mal que necesitaba una protección. La segunda idea es la estereotipación de género. Es un problema que está profundamente arraigado a nuestro consciente y por lo tanto son frecuentes aceptarlos como un aspecto ya culturalmente normal y en nuestras vidas que está condicionado por el sexo y el género. Para poder contextualizar también los factores de los estereotipos, se debe de reconocer cuáles son y por qué razón. Si son individuales, generales y por qué se da esto. Otra es la imposición de estos estereotipos que se ha venido dando en la sociedad. Genera que los derechos de las mujeres sean violentados y exista una discriminación hacia ellas. También las mujeres pueden verse perjudicadas por la aplicación, imposición y perpetuación de un estereotipo de género en una ley. La política o práctica que impone una carga les obliga a desempeñar una parte desigual de las responsabilidades domésticas o del cuidado en cuanto se permite o se justifica la violencia de género que se comete contra ellas. La quinta idea dice que una ley política que busque y promueva la igualdad sustitutiva y la no discriminación se debe de reconocer y de respetar el valor igual o intrínseco de todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres. Para lograrlo, las políticas deben alejarse de estereotipos de género que degraden a la mujer, restrinjan su identidad o la subordinen al hombre. Estas deben ser sensibles a las necesidades e intereses de las mujeres y asegurar que sean tratadas como seres humanos en interés, respeto y consideración. He dicho al anterior, estereotipos más comunes se encuentran ligados en que las mujeres deben de estar a cargo del hogar y el hombre a cargo de las responsabilidades económicas. Por otro lado, que la mujer no tiene la capacidad ni la fuerza de ejercer trabajos que supuestamente solo el hombre podría y debería hacerlo, ya sea por fuerza o por ejecutar un machismo. Eso, Licen, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, con esa explicación vamos a pasar con los estereotipos de género. Con los estereotipos de género que podemos categorizar que existen y que se imponen, sobre todo en perjuicio de las mujeres. El primer estereotipo de género es el estereotipo de sexo. El estereotipo de sexo es la preconcepción que concierne los atributos físicos y biológicos que poseen hombres y mujeres. ¿Sí? Estos estereotipos buscan nociones generalizadas respecto a las características físicas supuestamente naturales entre hombres y mujeres, asumiendo que las mujeres son más débiles, los hombres son más fuertes, que las mujeres, que los hombres son más inteligentes que las mujeres, etcétera. Pero justamente todo tiene una respuesta, tanto en la evolución de los cuerpos, basado en la división sexual del trabajo, sobre todo el tema de la fuerza, porque desde que somos sedentarios el hombre tiene más fuerza respecto a la mujer debido a la evolución que hemos tenido sobre la división sexual del trabajo en los roles de cuidado y de protección. Y en el tema de inteligencia, por ejemplo, las mujeres, los hombres no les permitían acceder a los estudios, sobre todo desde la Edad Media en adelante. Entonces, estos estereotipos que supuestamente son naturales no son tan naturales. La única diferencia realmente física y biológica entre hombres y mujeres es las formas de poder gestar y del ejercicio de nuestros cuerpos sexuados, es decir, cómo engendramos y cómo reproducimos la vida, pero el resto de cosas es cuestionable. Justamente es cuestionable porque no podemos decir que todas las mujeres son más fuertes que los hombres, ni que todos los hombres son más fuertes que las mujeres, sino que se tienen que ver situaciones específicas. Por ejemplo, las alzadoras de pesas que ganaron en las Olimpiadas. Probablemente sean muchísimo más fuertes que cualquier hombre de los que estamos aquí en clase. ¿Por qué? Porque hay un entrenamiento de por medio y no por el hecho de nosotros como por ser hombres,
vamos a ser naturalmente más fuertes que las mujeres. Entonces, a eso va el estereotipo de sexo, ¿sí? Que se construyen estas diferencias de orden natural y biológico que no necesariamente son así. Los estereotipos sexuales son estas características que el sistema patriarcal les otorga a hombres y mujeres. ¿En función de qué? En función del ejercicio de la sexualidad, los estereotipos sexuales. Dotan a las mujeres y a los hombres de características o cualidades sexuales específicas sobre la atracción y el deseo sexual, la orientación sexual y las relaciones sexuales, la intimidad, el sexo como transacción y la trata con fines de explotación sexual. Bajo estos estereotipos, por ejemplo, se entiende que las mujeres tienen que siempre ser vírgenes, no tienen que utilizar su sexualidad para su propia satisfacción, porque eso las mancha, eso es un estereotipo sexual, que se construye esta lógica de no permitir a la mujer la exploración o permitirse explorar el deseo sexual. Por otro lado, se impone a las mujeres la sexualidad solo con fines de reproducción. En cambio, a los hombres se nos permite el ejercicio de la sexualidad no solo con fines de reproducción, incluso a los hombres se nos permite pagar por sexo, ¿no? A través del trabajo sexual. Cosas que para las mujeres en el ejercicio de su sexualidad se limita. El sistema les limita. Y además, bajo esta lógica del sexo como mecanismo exclusivo de reproducción, la sociedad limita o excluye las relaciones entre parejas del mismo sexo porque, entre comillas, no tienen lógicas reproductoras. Bajo ese estereotipo, se crean otros subestereotipos, que es la mujer Eva y la mujer María, ¿no? Esta lógica de que la mujer Eva, la mujer tentadora, la mujer que ejercita su sexualidad, la mujer que es más provocativa, es mala, es pecadora, y a la que está justificado violentarle, y la mujer María, que es aquella sumisa, ama de casa, madre, que es con la cual los hombres buscan casarse y buscan formalizar, pero también son a las que someten. Y bajo esta lógica, pues se generan también estas formas del que ser hombres y ser mujeres, y sobre todo ser mujeres basados en cómo ejercemos la sexualidad. Si las mujeres ejercen su sexualidad de forma abierta, son denigradas y son castigadas. Y cuando las oprimen y las restringen, son valoradas bajo el rol patriarcal, pero en la intimidad son sometidas. Y finalmente tenemos el estereotipo de roles de género. El estereotipo de roles de género significa que determinan acciones y expectativas de que la sociedad establece sobre cómo debe actuar y sentir una persona en función de género, dividiendo a la sociedad en dos. Los estereotipos de los roles sexuales son los roles de comportamiento apropiado de hombres y de mujeres. Los estereotipos de roles se construyen sobre los estereotipos de sexo, es decir, sobre los cuerpos sexuados se les atribuye características y roles. El estereotipo de los roles sexuales, justamente cuando nacemos, el sistema patriarcal divide al mundo en dos. En el mundo azul de los hombres y en el mundo rosado de las niñas. En el mundo rosado es el mundo de la fragilidad, de la debilidad, donde la niña se le obliga a ser madre desde que es muy chiquita, como a través de los juegos. Cuando se le entrega la muñeca a las niñas, pues cuando se le entrega las muñecas a las niñas, se les está dando un mensaje de que su fin último de vida es ser madre. En cambio, a los niños nunca se nos entrega una muñeca o un muñeco para entender que vamos a ser padres, porque en teoría no es nuestra actividad.
A los hombres se nos enseña a ser fuertes, a trabajar en el espacio público, a ejercer libremente la sexualidad. En cambio, a las mujeres, la sexualidad restringida a la reproducción, y cuando salen al mundo laboral, generalmente las encasillan o las obligan a orillarse en profesiones que signifiquen cuidado, es decir, que reproduzcan esa lógica de maternidad y cuidado a través del ejercicio profesional. Y son estas las profesiones que generalmente son menos pagadas, que no son tan eh, escogidas por las personas, pues justamente porque recae un patrón patriarcal, y ese patrón patriarcal, por ejemplo, tiene el trabajo social, porque supuestamente la gente entiende que la profesión de trabajo social es para el cuidado. Pero cuando ustedes bien saben que no solo es para el cuidado, también es para el desarrollo, para el empoderamiento, para la transformación de realidades. Pero la sociedad entiende que la mayoría de profesiones sociales están destinadas al cuidado y que son menos valorizadas que las profesiones que tienen que ver con los temas técnicos o las ciencias duras o las ciencias exactas, porque eso es tarea de hombres. Pero todo esto proviene de la división sexual del trabajo y de la división de los roles provocados por el sistema patriarcal. Entonces, cuando una madre y un padre tienen la noticia de que van a tener un hijo o una hija, cuando les dicen que van a tener un hijo, el mundo dual se activa y se comienza a construir el mundo azul. Todos se compran azul, se compran carritos, no se compran muñecas, no se compran vestidos, pero cuando es niña sí. Entonces, subjetivamente, así es como comienza a reproducirse el sistema patriarcal, a través de estos estereotipos. ¿Qué nos puede decir el grupo número D sobre las imágenes y representaciones de género, sus 5 ideas? Grupo D. Sí, profe, buenos días. Nuestra primera idea es que la desigualdad de género se ha infiltrado capilarmente en la sociedad, convirtiéndose en el sustrato más poderoso y estable de producción de desigualdades y de discriminación sin fin. Las desigualdades sexuales es un fenómeno básicamente social, compuesto por miembros que entrecruzan procesos amplios con base de la historia y en la estructura de cada sociedad, y que se prolonga en las biografías de personales de todos y cada una de las personas. También una imagen inventada que divide la realidad entre masculino y femenino es, como usted le dijo, la inteligencia. Actualmente se le atribuye a la mujer un nivel intelectual superior al hombre, por lo que se categoriza las actividades que se deben realizar en el nivel académico para las mujeres y otro nivel para los hombres. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que esta categorización no es bien dicha, porque existen aficiones y talentos que son propios de cada persona y son independientemente de que si se es hombre o es mujer. En el carácter también hay otra distinción socialmente construida que se asocia con diferentes maneras. Se dice que a los hombres desde muy pequeños se les enseñan que no debe parecer o tener comportamientos que son permitidos solo para las mujeres, como mostrarse vulnerables o expresar sus sentimientos, ya que existe un rechazo generalizado a la forma de ser mujer, considerada inferior, y si lo hacen, son considerados como débiles. Nuestra quinta idea es que las prejuraciones del futuro de la juventud construye aguardar una estrecha vinculación con los grupos de referencia. Una parte de los grupos propugna, en parte consigue la igualdad. Es lo que sucede con la escuela y los amigos. En ambos sexos, la juventud encuentra apoyos y estímulos para lograr relaciones y posiciones lo menos sexistas posibles.
Eso, profe. Muchas gracias. Entonces, lo que dijeron los compañeros, que la compañera, un poco tenemos que identificar que los estereotipos de género lo que nos hacen es darles estos atributos positivos o darles más valor a los atributos masculinos y restar poder o brindar inferioridad a los atributos femeninos. Y justamente la lógica o la idea es poder identificar a los estereotipos de género para derribarlos, para cambiarlos, para romperlos, para modificarlos. ¿Y qué nos ayuda eso? El entendimiento del enfoque de género, el entendimiento de los feminismos, el entendimiento del derecho a la igualdad y no discriminación para no seguir reproduciendo estos estereotipos. La teoría social se centra en el efecto de las divisiones del trabajo. Lo que veíamos antes, que estos roles, esta división sexual del trabajo, lo que generan son estos techos de cristal. ¿Y qué son estos techos de cristal? Son estos límites o autolímites o límites que coloca la sociedad o las mismas familias y las mujeres en no poder ascender en sus carreras laborales o en sus carreras profesionales porque se autolimitan o les limitan por el hecho de los trabajos del cuidado, por el hecho de ser madres, porque los hombres no asumen los roles de cuidado y los roles de cuidado del hogar, sino las mujeres. Entonces eso les limita a que puedan asumir puestos de poder, a que les otorguen puestos de mayor responsabilidad, porque asumen que las mujeres tienen un trabajo y una obligación en casa que no deben descuidar por su trabajo productivo. Situación que no se les impone a los hombres. A los hombres no se les limita el ascenso laboral y profesional por el hecho de ser padres. Sí, este estereotipo construye nociones generalizadas según los cuales los hombres deben ser los proveedores primarios de sus familias y las mujeres las madres y amas de casa. Cuando en la reproducción y en la obligación que tienen hombres y mujeres sobre ser padres o madres, tiene que ser repartida y equitativa. Y por otro lado, tampoco es una obligación de que las mujeres y los hombres deban tener hijos, ¿no? También eso es un valor del sistema patriarcal y más bien la idea es que las personas decidan cuándo y cómo tener hijos. Y en esa lógica, el artículo 69, número 1 de la Constitución señala de que se promoverá la maternidad y paternidad responsable. La madre y el padre estarán obligados del cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. Entonces la Constitución reafirma esta lógica de que las mujeres no son las únicas obligadas al cuidado y a la crianza, sino también los hombres. Y lo que nos dice la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer es que los estereotipos tienen que romperse. Los estados tienen que tomar medidas apropiadas para romper los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para eliminar los prejuicios que están basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Sí, entonces no podemos seguir repitiendo estos patrones del deber ser de los hombres y del deber ser de las mujeres. Cada quien deberá decidir lo que quiere ser. No sé si alguien me puede ayudar. ¿Qué ven en esta foto? Y si vemos aquí ruptura de prejuicios y estereotipos basados en género. ¿Alguien logra ver ruptura de los patrones aquí?
Sí, Lisen, en la imagen donde está el hombre con el traje de danza, creo que es, o sea, ahí se rompe un estereotipo, ¿no? Porque siempre se ha tenido ligado que la mujer es la que baila, la que está ahí. No recuerdo el nombre de este tipo Ballet. de baile. Ballet, exacto. El ballet siempre ha estado por lo delicadito, arraigado a lo que es la mujer, ¿no? Pero ver esta imagen sí o sea, como que sí se ve, no raro, pero se rompe el estereotipo, como usted dice. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien más ve rupturas de los estereotipos en estas fotos? Claro, profe, en los chicos que están utilizando maquillaje, Ajá. porque siempre o sea, bueno, hasta ahora no seguimos pensando que el maquillaje solo deberíamos usar las mujeres. Es como que algo que se ha ido implantando, ¿no? Pero a la final son productos que son para el rostro, entonces no debería tener un género en específico el que debería usarse. Perfecto. ¿Alguien más? Yo, profe, de lo que la persona está practicando boxeo, la chica, en donde se considera que el hombre tiene más fuerza que la mujer, sin embargo no es así, porque como vemos en la imagen, la mujer también puede ejercer deportes, por así decirlo, extremos o que requieran fuerza. Exactamente. Entonces, a lo que quería llegar con esta parte es cómo es necesario reafirmar la lucha por la ruptura de los prejuicios y estereotipos para que los hombres y las mujeres nos empoderemos, porque los roles de género y las imposiciones del sistema patriarcal nos afectan a los hombres y a las mujeres en todos estos estereotipos de inferioridad, pero a los hombres también construyendo esta masculinidad hegemónica que nos hace violentos, que nos hace reprimir las emociones, que nos obliga a ser proveedores, que nos aleja del cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces, estos son mecanismos necesarios para revertir estas relaciones patriarcales que vive nuestra sociedad. Ahora bien, ¿qué nos puede decir el grupo número F sobre qué es lo personal, que lo personal es político? Ya Lisa, nuestras ideas principales son: cuando comprendemos que lo personal es político, estamos entendiendo que las discriminaciones, exclusiones y violencia que sufrimos las mujeres no son un problema individual, que solo concierne a los agredidas, discriminadas o excluidas, sino que la vivencia individual de la desigualdad es parte de un sistema que deshumaniza a todas las mujeres. Se trata entonces de un problema político que requiere de soluciones políticas. 2. Construir lo personal como político es entender que hay una relación estrecha entre la esfera pública y la privada, lo que nos permite a las feministas la construcción de una propuesta clara con pensamiento propio y con voz propia. Gracias a esto, las mujeres construimos nuestros propios espacios y hacemos y escribimos nuestra propia historia. 3. Revolucionar nuestras cotidianidades reconociéndonos como el centro de nuestras vidas, empoderándonos, reflexionando sobre nuestro actuar en la lucha femenina, transformándonos y ayudando a transformar a hombres y mujeres que quieran desterrar los paradigmas patriarcales, sobre todo buscando coherencia en cada momento para seguir avanzando al cambio. 4. La afirmación, lo personal es político, recae en la noción de que nuestros cuerpos son espacios políticos, ya que en ellos se quedan plasmadas las huellas de la violencia, abusos, maltratos, que afectan colectivamente a todo el tejido social, puesto que estas violaciones de derechos y las experiencias personales son generalizadas y perjudican a toda la sociedad. Por lo tanto, es política y requiere soluciones planteadas por autoridades del gobierno y el Estado. 5. Cuando se habla de que lo personal es político, también se puede decir lo político es personal. De igual forma, debemos
tener presente los valores, compasión y empatía, abrirnos al diálogo que será una alternativa para seguir con movimientos sociales y poder derrocar al patriarcado y tener una sociedad mejorada. Celebrar, cuidar y defender nuestros cuerpos es luchar por la recuperación de nuestro espacio más íntimo. Justamente, muchas gracias. Lo personal es político es una de las máximas de la lucha feminista, en el cual las violencias, los prejuicios y estereotipos que se viven en los espacios privados, en la casa, en los hogares, en las relaciones interpersonales, no solo es un problema privado, es un problema social. Y al momento de hacerlo político y de llevarlo a política pública, a leyes, a juicios, a las protestas, al espacio público, es luchar de manera pública y hacer de los problemas sociales también un problema público y un problema generalizado, y que las mujeres y los hombres entendamos que el problema del patriarcado y del machismo es un problema generalizado y que provocan estas violencias. Por lo que no se pueden quedar en casa, no se pueden quedar en el espacio público, sino que siempre tienen que ser politizadas. En este marco, ¿cuáles son las consecuencias de la discriminación basada en género? Las consecuencias de la discriminación basada en género, de los prejuicios y estereotipos, justamente que son los sistemas de dominación patriarcal que van a provocar que exista violencia y discriminación. Sí, como vimos en la clase anterior, los prejuicios y los estereotipos son las vías y las rutas para que la discriminación exista. Y si esos prejuicios y estereotipos están basados en género, dentro de una lógica patriarcal, la violencia y la discriminación será patriarcal y machista. Por eso existe una clara relación entre violencia y discriminación, donde todo acto de violencia es discriminación y toda forma de discriminación es violencia. Cuando asumimos que el patriarcado es el sistema que asocia todo lo femenino como débil, estamos asumiendo un prejuicio violento y discriminatorio que va a provocar obviamente la violencia y la discriminación a lo que este sistema entiende como débil. La Constitución, en el artículo 66, numeral 3, literal A, nos habla de la integridad física, psicológica, moral y sexual como derecho. Y en el literal B nos habla del derecho que tienen las mujeres especialmente a vivir una vida libre de violencia. Y el Estado adoptará medidas especiales para prevenir, eliminar, sancionar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, y en contra de toda persona que viva en una situación de vulnerabilidad o desventaja. Las estadísticas en el Ecuador sobre la violencia contra las mujeres son súper altas. Casi 6 de cada 10 mujeres han vivido una forma de violencia. 1 de cada 4 mujeres ha vivido una forma de violencia sexual. 9 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido alguna forma de violencia. 43.4 mujeres han vivido violencia psicológica en sus relaciones de pareja. ¿Sí? Y las mujeres casadas entre 16 y 20 años son las más afectadas, a pesar que está prohibido ya desde el año 2015 que las mujeres y las personas en general se casen desde o menores de 18 años. En ese marco quisiera preguntarles, déjenme ver. Al grupo B, feminismo, género y derecho, en derechos humanos y mujeres. Grupo B, ¿qué nos pueden dar sobre sus 5 ideas? ¿Alguien del grupo B está aquí? Del texto de Lorena y Nicola Camprete, de las autoras sobre feminismo, género y derecho.
Bueno, no están. Ni el grupo B ni el grupo H se pronunciaron el día de hoy. Los tipos de violencia. En el marco de esta lucha contra la violencia que viven las mujeres, se creó en el año 2018 la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que define que existen al menos 4 formas de violencia que viven las mujeres: física, psicológica, sexual y patrimonial. Siento la física, los actos que causan daño y sufrimiento físico; psicológico, cuando dañan el autoestima; sexual, cuando se maltrata, se limita, se condiciona el ejercicio de la sexualidad; y patrimonial, cuando se condiciona el acceso económico, el tema del acceso a patrimonio o el condicionamiento al mismo. La violencia, lo considerado débil o femenino, lo viven no solo las mujeres, sino también los hombres que están fuera de la lógica de la masculinidad hegemónica, las personas LGBT, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los adultos mayores. El sistema patriarcal a los cuerpos y a las identidades que las considera femeninas, las trata como débiles. Y todo lo que entiende como débil lo entiende como femenino. En el marco de la normativa jurídica, las mujeres en el marco internacional, hay 3 tratados internacionales importantes que garantizan los derechos de las mujeres. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer, denominada CEDAW; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Belém do Pará. Dentro del plano nacional está la Constitución, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Código Orgánico Integral Penal. Como vimos en la Constitución, el artículo 66, numeral 3, literal B, habla de la vida libre de violencia. En el artículo 69, numeral 1, que ya vimos anteriormente también, la igualdad entre hombres y mujeres para el ejercicio de la paternidad y la maternidad. Y el artículo 70, que justamente nos habla de que el Estado formulará y ejecutará políticas públicas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres a través del mecanismo especializado de acuerdo a la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica y obligatoria para el sector público. Entonces, el tema del enfoque de género es un tema transversal en todo el quehacer. La Ley Orgánica de Educación Superior, que es la que rige las universidades, es otro ejemplo. En el año 2018 hizo una reforma que colocó en el artículo 56 la elección de rector y rectores de autoridades tiene que ser con paridad de género. Es por eso que en nuestra Universidad Central desde el año 2018 es la primera vez en 400 años que tenemos vicerrectoras mujeres, porque la ley le obligó a los sistemas políticos universitarios a incorporar a las mujeres dentro de sus listas. Porque si no había esta obligación por mandato legal, era muy probable que las listas, como han existido siempre en la Universidad Central, sean masculinas y que solo tengamos representación masculina en los más altos niveles de la universidad. Y por eso es la trascendencia del enfoque de género y el principio de paridad y alternabilidad de género en los espacios públicos, sobre todo. Como vimos, también la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es la ley especializada del tema en el Ecuador. En el artículo 12 nos habla de las violencias que viven las mujeres: la violencia física, psicológica, sexual, simbólica, política y ginecobstétrica. Sí, y la violencia y los ámbitos de esa violencia, que puede ser la violencia intrafamiliar, entre otras. ¿Sí? Esta ley define la violencia sexual en el artículo 9 como toda acción que implica la vulneración o restricción de derechos a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación. Esta ley incluye los ámbitos educativos, laboral,
público o callejero como espacio donde ocurren estos hechos y registra conductas como comentarios o insinuaciones de carácter sexual, gestos obscenos, contacto corporal, roces corporales, captación de material audiovisual, abordaje, persecución, masturbación y exhibicionismo. También recordar que el acoso sexual es una forma de violencia sexual. La extorsión sexual es forma de violencia sexual y si se dan en espacios universitarios, existe una ruta de denuncia que es a través de bienestar universitario. Si es que un profesor o una profesora solicita a sus alumnos, alumnas, material sexual o hace referencias sexuales sobre relaciones sexuales, etcétera, son formas de violencia sexual que pueden ser denunciadas ante bienestar universitario. En el ámbito penal, cuando hablamos en el ámbito penal, sobre todo cuando se habla de la violencia intrafamiliar, el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 155 define a la violencia contra las mujeres o miembros del núcleo familiar. Entonces, entendamos que el Código Penal no solo protege a las mujeres, sino protege a todas las relaciones que están dentro de los vínculos familiares. Así que el delito de violencia intrafamiliar no solo es en contra de las mujeres. Si es que alguien me ayuda, por favor, leyendo el artículo 155 que está en la lámina, por favor. Yo, profe. Ya. Artículo 155. Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Se considera violencia toda acción que consiste en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. Fíjese entonces, esta violencia también abarca las relaciones de noviazgo. No tienen que estar casados y casadas para ser víctimas de violencia intrafamiliar. Y si es que son víctimas de violencia por parte de sus novios o novias, también pueden acceder a la justicia para obtener medidas de protección. Justamente el artículo 156 del Código Integral Penal nos habla de la violencia física en el orden intrafamiliar, en el 157 de la violencia psicológica y el 158 de la violencia sexual. La violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar se entiende como delito a la violencia psicológica a la persona que realice contra la mujer o miembros del núcleo familiar amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, control de creencias, decisiones o acciones, insultos o cualquier otra conducta que cause afectación psicológica y será sancionada con pena privativa de libertad. ¿Cuál es la diferencia entre una contravención y un delito? Las contravenciones que se dan contra la mujer y los miembros de la unidad familiar, ¿sí? El delito se produce cuando la violencia causa más de 3 días de incapacidad. ¿Sí? Si la violencia física, psicológica o sexual genera más de 3 días de incapacidad, ya es delito. Cuando esta violencia produce incapacidad por menos, estas lesiones generan lesiones por menos de 3 días, será considerada contravención. La contravención y los delitos de violencia intrafamiliar se juzgan a través de un procedimiento especial y expedito. ¿Sí? Y cuando se vive
medidas cuando se viven escenarios de violencia intrafamiliar, ¿sí? Y violencia contra las mujeres, se debe ir a los juzgados de la mujer y la familia o a la Junta Cantonal de Protección de Derechos de las Mujeres, sí, a cualquiera de las dos instancias, para solicitar medidas de protección urgentes, ¿ok? Estas medidas de protección urgentes servirán para detener o de alguna manera suspender o alejar la situación de violencia mientras se está realizando. El artículo 158 del Código Orgánico Integral Penal nos da una lista de cuáles son esas medidas de protección que se pueden solicitar o que el juez o la junta puede ordenar cuando conoce de escenarios de violencia contra las mujeres. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo el artículo 158 sobre las medidas de protección existentes? Yo, profe. Sigue, por favor, Cari. 1. La prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones. 2. Prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y a determinadas personas en cualquier lugar donde se encuentre. 3. Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a través de terceros. 4. Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del núcleo familiar en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Listo. Oh. Vamos, muchas gracias. Vamos con el siguiente, el delito de femicidio. El delito de femicidio está en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal y este delito se refiere a la persona que como resultado de su relación de poder manifestada en cualquier tipo de violencia da muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Los agravantes del femicidio, es decir, cuando esta pena se agrava esta pena, cuando el femicidio se realiza en el marco de una relación de pareja, cuando se ha hecho en presencia de hijos o hijas y cuando el cuerpo de la víctima es arrojado en un espacio público. Ahí hay agravantes, sube la pena. Y finalmente el delito de acoso sexual, que el acoso sexual es este delito quien solicita un acto de naturaleza sexual prevaliéndose de su situación de autoridad, como tutor, tutora, doctor, juez, persona religiosa, docente, sí. Cuando abusando de esa relación de poder solicita un acto de naturaleza sexual, esta situación será sancionada con pena privativa de 1 a 3 años. Sí, entonces esto es un poco el marco de lo que existe en materia jurídica respecto a los derechos de las mujeres y a los delitos que las mujeres protegen su vida. Ahora, en este año, ¿qué se logró reformar respecto al Código Orgánico Integral Penal sobre el derecho a la decisión de los cuerpos de las mujeres? Más o menos creo que fue por abril de, bueno, no de este año, no, ya del año pasado. El aborto por violación. La Corte Constitucional en abril del año 2021 sí logró permitir el acceso a las mujeres que han sido violadas, el poder de decisión del aborto. Entonces eso también es un avance en el ejercicio de los derechos de las mujeres respecto
a su salud sexual y reproductiva y a la decisión personal de maternar o no si son víctimas de violencia sexual. Esto era una posibilidad que estaba negada a las mujeres hasta antes de abril del año 2021 y que antes del año 2021 solo se podía abortar si existían dos requisitos. El primero, que esté en peligro la vida de la madre, había la posibilidad de aborto. Y la segunda, cuando la violación era a una mujer con discapacidad mental o intelectual. Pero en abril del año 2021 la Corte Constitucional dijo, es absurdo que solo se permite el aborto a las mujeres con discapacidad mental e intelectual porque la violación sexual es el producto de el no consentimiento al acceso de una relación sexual, es una relación sexual forzada. Entonces, ahí hay un mecanismo de discriminación de por qué solo a las mujeres con discapacidad se les permite la oportunidad de abortar y a las mujeres sin discapacidad mental no. Si es que la línea transversal del acto de violación es el forzar el consentimiento para una relación sexual. Entonces, eso es un paso importantísimo que dio nuestro país el año pasado en materia de derechos de las mujeres. Y para ir finalizando y obteniendo sus preguntas y comentarios, les voy a indicar un video para luego discutirlo. Despertar y me dio perspectiva. Si hay algo que me hizo despertar y me dio perspectiva en cuanto a los hombres, fue algo que aprendí en mi clase optativa de psicología sexual. Cuando el profesor comenzó la clase diciendo, a los hombres no les gustan las mujeres. No generalices, sí generalizo porque es un patrón de socialización estudiado por la psicología en general en los hombres. Porque este procedió a explicar cómo en nuestra estructura social se socializa a los chicos, no para que se conviertan en hombres, sino con reglas para que estos no se conviertan en mujeres. No llores, sé un hombre. No seas sensible, sé un hombre. No hables de tus sentimientos, sé un hombre. No seas una niñita, sé un hombre. No puedes jugar con eso, no puedes usar eso, porque es para niñas. La herramienta que se usa para alejarlo de todo lo relativo a la mujer o femenino es la vergüenza. Así que la realidad es que simplemente no puedes crecer escuchando que lo peor que puede ser es ser como una mujer o femenino y que al final de todo eso te terminen gustando las mujeres o las cosas femeninas. No vas a poder encontrar en ellas admiración y respeto, sino rechazo y vergüenza. ¿De qué hablas? A mí me encantan las mujeres, ñaca ñaca. Plot twist. También se les enseña que para ser hombre deben conseguir mujeres para ganar estatus en su hombría frente a otros hombres. Y el camino está completo, logrando uno, si efectivamente ya no respetas y admiras a las mujeres por quienes son y por su feminidad. 2, las puedes desvalorizar y ver simplemente como un objeto que puedes conseguir o poseer. Así es como terminan persiguiendo a las mujeres sexualmente, pero no las respetan y no las valoran ni admiran como personas, seres humanos o individuos. Y de aquí mismo viene la homofobia. Cuando lo peor que puede ser un hombre es ser como una mujer, lo más cercano a esto es ser, como ellos lo ven, dominado o pertenecerle como un objeto a otro hombre. ¿Por qué creen que cuando hacen chistes sobre ir a prisión se te cayó el jabón? El foco del chiste y la vergüenza no es el atacante quien comete el acto, sino quien lo recibe. Diciendo cosas te volviste como su perro. Adjetivo femenino implicando que te están poseyendo como una mujer. Por eso estos hombres también dicen cosas como no me importa que seas gay, solo sé hombre, implicando que no seas de esos femeninos. Porque esos son los que no tienen valor, porque están más cerca de ser como mujer. Incluso dentro de la comunidad homosexual masculina hay desvalorización hacia estos hombres. Por esto mismo, hasta el sol de hoy tienen respuestas tan adversivas a hombres poniéndose perlas o pintándose las uñas. ¿Cómo puedes querer ser como una mujer cuando es solo ropa y pintura? La homofobia y la misoginia son dos venenos que vienen de la misma botella. ¿Y cómo se cierra todo? Por esto es que las relaciones entre hombres hetero terminan siendo homosociales. Porque las únicas personas que les gusta, quieren emular, admiran, respetan y escuchan son otros hombres.
Y así es que el patriarcado socializa a los hombres para que sean no mujeres. La vergüenza, violencia, rechazo y asco está tan intrínsecamente conectado. Por eso es que nunca van a escucharnos a nosotros hablando de problemas sociales. Ok, ¿qué opinan del video? Y de la clase en general. Preguntas, opiniones de la clase y del video. Yo, profe. ¿Quién? ¿Diana? Sí. Sigue, Diana. Ya, yo creo que es muy interesante ver como que todo esto detalladamente porque es algo que se vive a diario, pero que no, tal vez no lo tomamos tan en serio o que no nos damos cuenta, porque al fin y al cabo creo que hemos sido criados así. Entonces muchas veces no nos damos cuenta de que existe un problema y cuando nos lo detallan o cuando vemos, por ejemplo, las expresiones que se ocupan para minorizar a las mujeres, te das cuenta que tal vez están en tu diario vivir y que no te habías dado cuenta que es un problema o que te están desvalorizando. Muchas gracias, Diana. ¿Alguien más? ¿Alguna reflexión final sobre la clase o pregunta y lo que vimos al final en el video? ¿Qué les pareció? Yo le hice. Sigue, Samantha. Ya, como nos pudimos escuchar en el video, nos muestra que les están educando como a los hombres para que tengan una mujer y esto se sienta superior. Por eso es lo que siempre escuchamos o casi siempre escuchamos la frase que dice detrás de un hombre hay una gran mujer. Entonces esto realmente se ve como una frase machista porque nunca hemos escuchado la frase porque detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Entonces, ¿por qué no decirle al lado de un hombre al lado del hombre hay una gran mujer? Entonces, siento que esto todavía es algo machismo, hay violencia de género, entonces, y por trabajar por una igualdad y económica y laboral y de género también. Muchas gracias, Samantha. ¿Algún otro comentario, observación, reflexión de lo que hemos visto el día de hoy? No sé si Adonis o Steve, ¿qué opinan de lo que vimos hoy? Tanto desde la visión feminista como esta visión de la construcción de la masculinidad que también el sistema patriarcal nos afecta. ¿Qué creen ustedes? Profe, yo creo que muchas veces se naturaliza todo lo que es el acoso sexual hacia las mujeres y el modelo patriarcal que muchas veces, al menos como hombres, yo creo que toda la mayoría de los hombres vivimos, ¿no? En el hecho de que nos digan que debemos de ser más fuertes, que los hombres no tenemos sentimiento, o que los hombres debemos de estudiar una carrera que esté en el sentido de ser más exacto, de más forzoso y que también dentro del ámbito laboral podamos encontrar un trabajo que sea de mayor remunerado. Así que creo que vivimos eso, es como que vivimos todos los hombres. Es básicamente el pan que comemos todos los días, desde la niñez hasta los diferentes tipos de etapas de la vida que pasamos todos los seres humanos, ¿no? Pero está en nosotros el transformar, el cambiar toda esta expectativa que se tiene, valorizando y teniendo en sí una mente de igualdad
ante los derechos y los deberes que tenemos, además de las obligaciones que compartimos con las mujeres. Eso, profe. Muchas gracias, Steve. Entonces, justamente la lógica de esta clase era dar un paneo del origen del sistema patriarcal y cómo esto condiciona la violencia patriarcal que afecta a las mujeres y que nos afecta también a los hombres, y hacer un paneo sobre los instrumentos legales que tenemos de protección, sobre todo las mujeres, cuando viven situaciones de violencia. ¿Ok? Entonces, esto era la planificación de el día de hoy. Ya la siguiente semana vamos a hablar sobre